aquí con Dolores Fonsi. Un placer recibirte, Dolores, aquí. Muchas gracias a vos, Luis, por No, invitarme a esta conversación. por favor, por favor. Siento mucho placer en hacer esta nota con Dolores Fonsi, directora, protagonista y co-guionista de la película Belén. ¿Está bien el orden? ¿O en qué orden te presentarías vos? Así está perfecto. Bueno, en Ok, el orden de los procesos sería guionista, directora, bien, actriz, pero en perfecto. el orden cronológico sería actriz, guionista, directora, no sé, lo Ok, mismo. Todo ok. es una ensalada. Ok, y me parece muy especial este momento y esta película que no fue dirigida por cualquier persona, fue dirigida por una militante de mucho tiempo a favor de la despenalización del aborto y me parece muy justo que vos hayas sido quien finalmente haya decidido dirigir esta peli, coescribirla y protagonizarla como una especie de regalo que te hiciste a vos y nos hiciste a todos nosotros. Mira, y yo creo que también me hicieron a mí el regalo de ofrecerme esta película. Porque cuando Leticia Christie, la productora de la película que trabaja en Calle, se vino a mi casa y me dijo, estuve pensando, ¿no querés hacerla, dirigirla, reescribirla? Fue un sí rotundo y lo sentí como un regalo también, me sentí bendecida. Qué bueno, qué bueno. Y además, bueno, hay tantas cosas para hablar acá, pero a mí me parece que Belén es el típico caso de películas que están a favor del cine como instrumento de concientización social. Está a favor del cine completamente y en todas sus versiones. O sea, el cine que puede ser de concientización social, entretenimiento, de inspiración, de reflexión. Siento que tenés razón y que es una película que está articulada desde lo cinematográfico justamente para que te entretenga mientras reflexionás, mientras te emocionás, mientras te reís. O sea, pasa de todo en la película. Eh, pero sí, siempre el cine por delante, ¿no? Y lo importante que es. Y digo esto porque no es casual que en este momento se estrene Belén, en un momento tan complicado para el cine argentino, en un Sí, momento de desguace tan grosero y de sí. una cultura tan oprobiosa, ¿no? En lugar de apoyar y defender la cultura en nuestro país, tenemos este tipo de situaciones y acciones. ¿No Ahí está sentís? Javier, mira. Y ahí se incorporó Javier. Hola Javier, Oh, Hola, ya, Javier. oh, ya te paso hola la Dolores, palabra. perdón Termino, que se me no, complicaba. No por pasa favor, nada. termino el Eh, concepto. ¿No sí, sentís que en este momento Belén funcionaría como un exponente de la contracultura? bueno, claro, porque la cultura hoy día, ¿qué sería? La nada. Hoy La en nada día la misma. propuesta cultural es Bueno, devastar, ¿no? si te Es tuviera que denostar la contestar, cultura. claro, si te Claro, tuviera como que el concepto de contestar, cultura hoy día está tan denostado y vapuleado, por supuesto que Belén viene tal cual. o como a dar a cerrar este círculo donde claramente queda confirmado que a través de la cultura uno recuerda quién es, a través de la cultura y el Exacto. cine, el arte, uno se piensa a sí mismo, las sociedades se piensan a sí mismas, y es tan importante, ¿no? Sí, me parece que tenés razón, y es interesante porque justo ahora, y aparte justo ahora y donde no se lo vio venir, nunca, o sea, hicimos la película calladitas la boca, como siempre se nos pide, sin molestar, sin que nadie se entere, y de repente, pa, sale bueno, es una buena película en el sentido, yo estoy contenta, estoy orgullosa y en términos formales esta es una película que está bien filmada, bien escrita, bien actuada, no lo digo, o sea, no es que me esté dando corte aunque parezca, pero siento Igual está muy bueno que lo encima, pienses así, no, el claro. otro día Nelly Mijansky, viste, que es la de las fundadoras de la campaña nacional, con Marta Rosen, Marta Lanistas, que fueron el martes al DOT y que fueron ayer al Gomón, decía, estábamos muy contentas con que esta película existiera, porque toca temas fundamentales, porque obviamente nosotras pusimos una semilla que ahora vemos florecer, pero encima
está buena, decía ella. Qué buenísimo eso, porque entiendo que desde su lugar justamente de madre de una causa, supongo que ella iba igual a tirar a favor de cualquier gesto cultural que tenga que ver con estos temas, pero encima estaba agradecida porque encima es buena. Entonces es interesante como la iba a defender igual, pero si encima es buena, más gratificante todavía. Bueno, Javier, te doy la palabra. A ver, estaba escuchando, Dolores, lo que decías y el tema A mí me interesa, bueno, como estás en el guión, en la dirección, en la actuación, en todo, digo, tratar de aprovechar eso, porque digo, ¿cómo fue juntarse con Laura? Vos decías recién, tenía que ser entretenida, pero también tenía que dar cuenta, obviamente, del caso para los que no lo conocen, porque la película no es solo para nosotros, es para afuera. De hecho, va a tener su estreno afuera en el Festival de San Sebastián. Digo, ¿cómo fue tratar de poner todo eso en un lugar para que fuera esta Belén? Y si esta Belén fue la original, la que pensaron cuando se sentaron con Laura al principio de todo. Hay un caso real que sostiene todo, eso es verdad, y había que ser fiel a ese relato, por supuesto que manipulado en función del cine, de lo cinematográfico, porque los eventos sucedieron, en general todos los de la película, pero en distintos órdenes, ¿no? Sí, Eh, Después hay algo que a mí me parece fundamental y que solamente, por supuesto, se puede ver en las dos películas que hice, que es Blondie y Belén, que a mí que me interesa mucho cómo las personas atraviesan las contingencias de la vida y no les queda otra. Entonces hay algo de las tragedias cotidianas que también es poder ujú, reírse de cierta cosa de la sí, cotidianeidad y de lo que sos preso por ser un ser humano o mujer u hombre o depende de lo que, ¿no? De lo que te ocupes, que es como desolemnizar sí, la realidad. Entonces Blondie, que es madre soltera, no sé qué, siempre se puede reír de sí misma. Belén también, inclusive Soledad, la ponemos a ser sí, madre, porque obviamente si el protagonista hubiese sido un varón, el personaje nunca hubiese ido al supermercado. O sea, digamos, pero como es una mujer, va a buscar a los hijos al colegio, va a hacer lo del o sea, entonces, meter la trama cotidiana de la madre de clase media, Tucumán, me parecía que era lo ujú, que le daba el toque de gracia, sí, que después te causa empatía, porque todas, o sea, porque te identificás identificar, fácil sí, con una madre que se ocupa de sus hijos, porque en general somos madres que nos sí, ocupamos de nuestros hijos. Entonces, me parece que lo que es gracioso o el aire que se le da tiene que ver con darle humanidad. Finalmente, sí, como si te quedas en la solemnidad del caso, o en el drama o en la tragedia de la injusticia, bueno, una elección que solo va en un solo camino, o sea, en sí, una sola dirección. Si empezás a sí, pensar cómo eso se lo atraviesa con humanidad, ahí ya empieza a ser más cercano. Y entonces hay algo que creo que tiene que ver como con la manera en que formulamos los dos guiones, Blondie y Belén, de no dejar afuera el aspecto humano de los personajes, que para mí es ujú, fundamental. Sobre todo para actuarlos, además, ¿no? Claro. sí, Eh, sí, 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 Bueno, hay otro tema que me interesaría muchísimo charlar contigo, que es el tema de la justicia. me Que encanta ese tema. digamos, te metés, lo diseccionás. Contame cómo fue ese proceso. Mira, uno comprende las películas que hace cuando las conversa con la gente que las ven. ¿Viste? O sea, termina de cerrar el concepto de la película con las reflexiones de la gente que ve la película. Por supuesto que en el alegato está claramente expuesto de la película cuando se habla de que la justicia está en manos de personas. Personas, que yo estoy recitando el alegato, personas que bajo ningún punto pueden poner por delante sus creencias personales, ¿no? Antes que la justicia en sí. Sí, Ese es sí, un sí, gran problema institucional hoy día y en general, porque hay una gran confusión. ¿Qué es el poder? Entonces, el poder es el poder de ejercer justicia y si ese poder lo ejerces mal, es un abuso de poder. La justicia en manos de quién está y por qué, quién está calificado para hacer justicia.
¿Cómo se busca la justicia? No es algo feminista, militante, es una cuestión universal. La justicia, o sea, hay que confiar en la justicia. Yo confío en la justicia, por Sí, la supuesto. Lo que justicia pasa está es en manos que de un empleado que se le decanta no darte un a expediente. la vez, eso. Entonces, bueno, eh, eh, ay, no me sale la palabra. Eh, ay, cuestionar. Cuestionar los roles de poder y cuestionar quiénes son los que manejan la justicia y si están capacitados para eso o no. Y cómo mejorar la justicia de acá en más para que a chicas, para que no haya más Belenes. Porque lo que pasó en el caso, que es re loco, es que con el mismo expediente, mismas pruebas, o sea, sin agregar una hoja de nada, la abogada de oficio logra que la condenen a 8 años y la abogada que toma el caso, que es Soledad Deza, la libera en 4 meses, con el mismo expediente. Entonces ahí te das cuenta que la justicia está en manos de quién. ¿De quién? Si con las mismas pruebas, una persona cree que la chica tiene que estar presa 8 años y con el mismo material otra persona la saca en 4 meses. Bueno, o sea, hay algo que no está funcionando. Que no funciona, Lo que pasa es que la película no solo habla de quienes administran justicia en el sentido de los jueces, sino de los abogados que hay y que pueblan este país, ¿no? Por eso es tan importante que con el progreso social, con el proceso social que vive la sociedad argentina y el mundo en general, pongamos cada vez gente más apta en esos roles, que se piense o sea, que haya un fondo, una manera de hacer las cosas que sea mejor intencionada. Como que al final lo que hay que hacer es tratar de hacer las cosas bien, con gente capacitada que tenga ganas también de hacer las cosas bien, y que eso es lo que no... Como que la meritocracia que inventa estos roles de micropoderes porque crees que te lo mereces, pero en realidad estás ejerciendo un rol que deberías, ¿no? O sea, es tan amplio igual que cambiar el sistema entero. Por lo menos tenemos una película que hable de algo. Es un montón. Perdón, se empieza por una película, ojo. Exacto. En realidad la pena es que se empieza con la injusticia. Y después viene la película. Pero bueno, a la vez si no existiesen las injusticias, bueno, las películas hablarían de otras cosas, no sé. Como que al final del dolor y de la necesidad surgen muchas más, la necesidad de contar, ¿no? Sí. Y también esta cuestión que tiene que ver con lo social, ¿no? Las sociedades, a veces pensamos que han aceptado alguna cosa y se ve que no, y se empieza a indagar en las posiciones de nosotros, digo, sociedad, todos adentro, dónde estamos parados, qué hacemos, qué no hacemos. Vos lo llevás, bueno, porque el caso se dio en Tucumán, pero digo, todo esto es donde puede ser claramente universal, vuelvo a repetirlo, me parece que hay algo ahí también de indagarnos nosotros, qué hacemos, cómo nos paramos, hasta dónde vamos, qué decimos, ¿no? Sí, podría, o sea, es Tucumán claramente, pero podría ser cualquier lugar del país y del mundo, y lo que importa es mostrar ese aspecto de la justicia y de cómo se revierte cuando alguien, como Soledad Deza, tiene la intención de meterse en cuerpo y en todo, o sea, ponerle el cuerpo a la causa y cambiar algo y ayudar a alguien, mirar al otro, ver a otro. Acá estamos ahora muy vapuleados con el tema del trabajo colectivo, del feminismo, se vapulea mucho ¿viste? La queja social, o sea, los derechos básicos, que es poder decir, che, esto no, o le pegan a los jubilados, entonces, digo, estamos ya en un momento donde divide y reinarás, y lo que están intentando hacer completamente es la operación de estás solo, y nada va a cambiar porque nosotros hacemos lo que queremos. Y la película trae este aire de, ojo, porque eso que hicimos, eso que logramos, eso que pasó, puede volver a pasar. Ese poder lo tenemos, es un patrimonio que es nuestro y que está mal que intenten hacer que nos lo olvidemos. Estuvimos en el 2010, estuvimos en las marchas de Belén, estuvimos en el 2018, estuvimos en el 2020 y estamos acá. Algo de la película que es ese aire que te vuelve a traer como de dejar de tener vergüenza de ser feminista, pedir lo que te mereces, o sea,
lograron llevar todo a un campo tan básico de lenguaje infantil y desagradable, tan vacío, vacuo de todo tipo de concepto, que todos entramos en, ¿para qué? Esto es imposible de combatir porque es el vacío. Entonces, me parece que la película trae eso, que es importante. Y esto termino de darme cuenta yo que trae esto de la película porque la gente la ve y me lo dice. No es que, ¿entendés? Uno hace una película, tiene un gesto, Soledad esa tiene el gesto de, y sucede todo este movimiento gigante que termina en una película. Sí. Yo tengo el gesto de hacer la película, pero después la película va a estar en ustedes y en el público, que van a traer un montón de reflexiones nuevas y el entramado que la película trata. Sí, sí. Y una protagonista que se permite también, no sé si cuestionarse, pero sí, los valores que ella tiene cuando el personaje de Laura le dice, no le podías poner también anunciación, marido, y este tipo de cosas, aún a pesar de que yo tengo unas creencias, puedo mirar al otro, puedo hacer otra cosa, puedo dar una mano y pensar desde ese lugar. Digo, desde ese lugar también el público se puede empatizar. Obvio, pero porque aparte el catolicismo y la religión en concreto católica tiene que ver con la buena acción, con el prójimo. Claro. Entonces digo, la acción de Soledad esa en la película, ¿no? Porque en la realidad no es así de católica Soledad. O sea, está un poquito enroscada. O sea, es una mezcla entre ella y yo. Yo tengo una infancia muy, muy católica y eso está ahí metido. Me parecía interesante jugar con ese juego, porque totalmente. Además es verdad que bueno, si sos católico y te preocupa el prójimo, bueno, Soledad esa le preocupó el prójimo y se puso al mando de la liberación, digamos. Claro. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando con Dolores Fonzi, directora, pero yo tenía muchas ganas de dedicar un ratito a hablar con Dolores Fonzi, actriz. Porque vos nombraste el alegato, y para mí este alegato tuyo es uno de los dos momentos trascendentales del cine argentino. ¡Ay, Luis! Sí, bueno, es lo que siento en este momento, ¿no? El primer vas a decir con el de Estracera y con no el de nos pusimos de acuerdo. En 1985. Ah, mirá. Y el segundo es el tuyo con este alegato, y te voy a explicar por qué. Porque lográs decir todo lo que decís con un aplomo, con una serenidad, pero con una certeza y una fuerza, donde ni siquiera el personaje necesita levantar la voz. Y tiembla el auditorio y tiembla el espectador al ver y escuchar esto. Contanos, aunque sea brevemente, cómo compusiste o cómo te preparaste para ese momento. Fue muy difícil, fue la escena más difícil de la película. Era un texto que lo vimos con Francisca Ure, que se lo mandé a Ofelia Fernández, que lo cotejé con mucha gente que me interesaba ver qué pensaba. Lo terminé de escribir hasta la noche anterior, era muy largo. Bueno, con Leticia, que es la productora, había puntos de encuentro y puntos de desencuentro que no sabíamos si... Yo quería traer el diario del lunes, hablar de la niña que pare a los 11, hablar de las mujeres que son... O sea, yo quería eso... Y había dudas con si la película tenía que abrirse hasta ahí o no. Para mí sí, y lo hicimos al final. Pero, bueno, el precio fue que llegué al día del rodaje sin saber mucho la letra y fue un parto. No saber la letra es lo peor. Entonces hay algo de ese nervio que está al final en una toma, solo una toma, que me parecía bien, no está perfecto para mí actuado, pero hay algo de ese mismo nervio de no tener la letra perfecta que le da una cosa vívida y que aparte es una audiencia que le dieron como sobre la hora. Entonces, como si se fuera martes y el jueves tenía que exponer 4 páginas, bueno, seguramente lo iba a decir así, de bien o de mal, digamos. Claro, pero Dolores, es lo que le pasa a un abogado cuando tiene que alegar. Así sí, que y aparte no podés leer, porque Soledad esa me dijo que no se lee. Exacto. Yo le dije, porque la Estracera todavía se podía leer en esa época. Claro, exacto. Ahora ya no, es ilegal, no podés leer. Entonces, fue duro, pero fue duro, fue realmente muy duro esa escena. Tardamos bastante, hacía mucho calor, estaba muy imposible todo lo que se ve en el cine, ¿no? ¿Viste? Ves gente fresca y hacían 45 grados de calor, por desmayar. Estás repitiendo el mismo texto hace 3 horas. Creo que merece
una apreciación esa escena porque sí fue muy difícil y quedó mucho mejor de lo que esperaba. Qué bueno, qué bueno. Bien. ¿Y cómo es esto de estar delante y detrás de cámara? Ya lo sabés con Blondie, digo, pero ¿te gustó? Porque seguís y lo bien que haces. Me gusta tener un equipo en quien poder delegar, en quien confío. Entonces hay gente que ya me conoce. Bueno, en Blondie se repitió casi el equipo entero. Después está mi mano derecha, que es Ezequiel Díaz, que yo lo miro y me doy cuenta si la toma está buena o no, solo con mirarlo. Entonces él también está ahí. Entonces ya cuando tenés un equipo armado que puedes delegar y gente que admirás, bueno, después actuar es lo que yo ya sé, digamos. Lo que yo me tengo que ocupar es de dirigir, como me dijo Danny Hendler, director y actor, me dijo, vos actuar ya sabes, ocupate de dirigir. Y en Blondie me la pasé re bien, entonces repetí, en este fue más intenso. Sí. Claro, claro. Bueno, esta película va a competir en el Festival de San Sebastián, está en la competencia oficial, vos viajás mañana. Nuestros hermanos españoles nos están conteniendo mucho en este momento de tanta zozobra audiovisual y cinematográfica. ¿Qué sentís que puede pasar? En principio, lo que espero que pase es que poder disfrutar, descansar un poquito. No se va a poder, vamos a trabajar, prensa, todo lo que hay que hacer siempre en un festival. Pero estoy muy contenta porque fue el primer festival que fui en mi vida a los 22 y Rebordinos es una persona que, como bien decís, se ocupa y le preocupan las problemáticas latinoamericanas y las expone, las visibiliza. Es un festival que invita a películas que hablan de temas que son importantes de la época. No se queda fuera de las problemáticas y eso me parece muy interesante y además, sí, cuando me llamaron y me dijeron, mandamos la película y a los 2 días nos dijeron competencia oficial San Sebastián, no dudé un segundo porque es ideal para esta película, San Sebastián. Así que las expectativas son que la gente la vea, que le guste, que no sé, que la disfruten y yo ya tomar vino blanco al mediodía y no tener que hablar con nadie. Yo te preguntaba esto porque hay una argentina en el jurado. Ah, sí, Lali, que no la voy a poder ver mucho porque es jurado. No, pero claro, no se pueden cruzar. No, lo que quiero decir es que a la hora de la premiación... Bueno, si le gusta, espero que... Pero hay otros jurados, viste, que ser jurado es complicado. Yo fui jurado de la competencia oficial y es complicado. Es complicado. Sí. Bueno, Javier. Bueno, chicos, ¿esto sale mañana a las 5 de la tarde? Sí, así es. Sí. Bueno, muchas gracias por la nota. No, gracias a vos. No, gracias a vos. Hay que llevar gente al cine, es el primer fin de semana que importa tanto. Y si a ustedes no les molesta, yo me voy a ir a hacer la valija, porque me tengo que ir a hacer la presentación del cine de Belgrano. Voy a ir ahora a hacer presentación. Ok. Te agradecemos muchísimo este momento, Dolores. A ustedes. Nos sentimos orgullosos que Belén pueda estar representando a la Argentina en un festival como el de San Sebastián. Y te deseamos de corazón mucha suerte con Belén en San Sebastián y en el país, ¿no? Básicamente. Gracias. Muchas gracias. Chau, chicos. Un abrazo. Chau, Juli. Chau. No, igual.